Bien, queridos amigos, tal y como les prometí el día miércoles, el día de hoy tenemos la respectiva review del capítulo número 407 del manga de Boku no Hero Academia. Y es que ha sido un duelo entre sí o no de lo que es el pasado de All for One. Si sí se puede empatizar con él o si no se puede empatizar con él. Si se merece todo lo que tiene ahora o si no se lo merece. Y es que en el capítulo número 407 por fin pudimos conocer el verdadero origen, su pasado, cuál fue su origen, qué es lo que acaba de pasar, cuál fue su desenlace, su niñez, su adolescencia hasta su adultez. Conocemos absolutamente todo y yo intenté enfatizar y empatizar con el villano, pero sin embargo muchos mencionaron en el video pasado que no podían empatizar con él, que desde que estaba en el vientre de su madre y lo que causó posterior a su nacimiento, todo es culpa de él. Algunos comentarios que leí y que me llamó bastante la atención, que la mejor forma de definir a All for One es llamarlo un crimen contra la naturaleza, puesto que All for One nunca debió nacer y las habilidades que él tiene, incluso las habilidades que ha robado, todo es antinatural. Así que personalmente yo me gustaría leer en los comentarios qué es lo que piensan sobre esa frase que dice All for One es un crimen contra la naturaleza. Es la mejor forma de definirlo, por lo cual el día de hoy no me quiero adelantar de lleno. Pónganse cómodos que vamos a comenzar. El capítulo número 407 tiene como título Huérfano Paranormal, y este capítulo, a diferencia del capítulo número 406 donde habíamos dejado la batalla de All for One, Bakugo, Deku y Shigaraki, vamos a centrarnos de lleno en lo que es el pasado de All for One, puesto que el capítulo comienza con una prosti que contrajo una enfermedad entre comillas hace un año, provocando que le creciera una pequeña protuberancia en forma de púas en su brazo izquierdo, pero no lo notó durante los primeros 8 meses porque los dos bebés que crecían dentro de ellas estaban drenando todas sus fuerzas, haciendo referencia a All for One. Algunos también en esta parte vi que lo habían llamado como un parásito, pero eso lo dejo a la interpretación de cada uno. Ella al final dio a luz a los gemelos en la orilla de un río y murió poco después, pero la protuberancia en su brazo desapareció misteriosamente. En este panel se centra justamente en el agujero de la mano del bebé de All for One. Cuando las ratas vinieron a comerse el cadáver y a los bebés, la corriente del río se los llevó a los dos. Aquí podemos hacer alusión que All for One desde su nacimiento o poco antes de nacer, él ya desarrolló este poder de robar otras habilidades. Se puede ver justamente en sus manos donde tiene un agujero, siendo que este le permitió robar el cuir de su propia madre, tanto como sus nutrientes y tanto como su vida, puesto que en esta panel donde vemos como All for One está luchando por seguir absorbiendo los nutrientes de su madre, intentando tomar su leche, da bastante miedo. Pero un año después, desde que All for One y su hermana nacieron, aparece el bebé resplandeciente en China. Esta historia que al principio nos cuentan cómo apareció por primera vez un bebé resplandeciente, siendo la causa primera donde vimos grandes cantidades de queer, pero lastimosamente esto no es cierto. El bebé resplandeciente de China no es el primer bebé, puesto que, como os mencioné hace un momento, All for One nació antes que este bebé. Se podría decir que All for One es uno de los primeros niños en nacer, probablemente, porque incluso su madre ya presentaba las habilidades de estos queers, solamente que como siempre algunos no lo controlaban. Pero estos nuevos poderes no solamente se otorgaron a los bebés recién nacidos, sino que también aparecieron en personas que aún no habían alcanzado la pubertad. Los estudios demostraron que este fenómeno consistía en una nueva adición al factor genético humano, siendo que All for One nació antes que el bebé resplandeciente, por lo cual podría considerarse, nuevamente repito, el bebé origen de todos los queer, probablemente. Pero muy aparte de todo esto, esto era la evolución humana. Sin embargo, hacer pública esta información fue muy mala idea de todos los gobiernos. Creó la idea de quienes tenían poderes no eran seres humanos, sino que eran considerados como monstruos, y un caos generalizado comenzó a hacerse. Aquí
quienes apoyaban a los que tenían queer y a quienes no apoyaban a los que no tenían queer. Comenzó una gran disputa entre ambos bandos. Unos años más tarde vemos a un grupo extremista anti-habilidades o anti-queers caminando de noche y encontrando al pequeño All For One, que ahora mismo está bastante mayor, pero todavía él es huérfano. Los señores estos extremistas mencionan que creen que este es un huérfano de lo paranormal, aunque se sienten mal por él, debido a su traje, debido a su soledad, sienten lástima, por lo cual ellos deciden no acercarse a él porque probablemente esté infectado, entre comillas, por lo cual esto provoca que All For One los mire de una manera tan aterradora y con tanta furia que llega a acabar con sus vidas gracias a la peculiaridad de púas que robó de su madre, destrozando los cuerpos de estos extremistas anti-habilidades. Y aquí tenemos que ser sinceros, se lo merecían. Un grupo que excluía a la minoría en ese momento, la verdad es que se merecían algo peor que la muerte, porque al fin y al cabo ellos no habían evolucionado al igual que otras personas, y como consideraron que esto era diferente, entonces esto era mundano. Desde el momento en que All For One nació, pensó que el mundo le pertenecía. Si no le das nada, para él es una molestia. Vemos a All For One recién nacido mordiendo el pecho muerto de su madre con una expresión furiosa. Aquí a veces me pregunto si realmente era consciente en ese momento o si simplemente gracias a que sobrevivió por puro instinto. Vemos a All For One atacando a algunas personas más, pero Yoichi le lanza una lata diciéndole: detente. La narración explica que All For One no solamente robó los nutrientes de su madre, sino que también robó los nutrientes de su hermano, lo que provocó que su hermano quedara pequeño y débil. All For One patea a Yoichi y sigue caminando. Podemos ver la diferencia en altura, la diferencia en poder, puesto que All For One es mucho más poderoso y con mucha más vida. La narración explica que Yoichi no podía darle nada. Él era las cosas, entre comillas, de All For One, por lo que se lo quedó. Unos años más tarde, la radio anuncia que el bebé resplandeciente lucha ahora en primera línea defendiendo la paz. Mientras tanto, Yoichi está leyendo cómics. All For One le pregunta qué está leyendo y Yoichi dice que todavía no puede leer libros complicados, por lo que está estudiando cómics. Le parece increíble cómo el autor logra transmitir un mensaje solamente a través de los dibujos que algún día quisiera ser como el Capitán Héroe. La narración dice que Yoichi todavía creía en la bondad de su hermano, porque en el fondo recuerda que All For One le tomó de la mano cuando aún eran bebés, ya que si no hubiera sido por All For One, tanto su madre como él hubieran muerto siendo devorados por esas ratas. 3 años después de lo ocurrido, All For One afirma que el bebé resplandeciente ha conseguido más de 10 millones de seguidores, una barbaridad, pero eso no tiene sentido. 50 personas con peculiaridades nacieron en la India antes de que el bebé resplandeciente naciera. No tiene derecho él a mandar a tanta gente si no fue realmente el primero. Por eso es que All For One acabó con su vida y le robó su poder resplandeciente. Yoichi pregunta por qué hizo todo eso y All For One responde que está haciendo lo mismo que en el cómics. En los cómics decían que el One For All y All For One a él le fascinó. El héroe lucha solo con una identidad secreta. El villano reina a través del miedo. Así como Yoichi sueña con ser un héroe, ahora él tiene el sueño de crear un mundo donde todo exista para él. Yoichi está ahora mismo corriendo con el segundo portador del One For All, Kudo, que está tirando de su mano. All For One está bastante frustrado y enojado porque están apartando de su lado a su hermano, por lo cual él menciona que su hermano menor es solamente de él, no es de nadie más. Si alguien intentara quitárselo, él acabaría con su vida. Terminando así, señores, este grandioso capítulo, siendo fascinante, emocionante, y vemos cómo al final siempre All For One ha tenido un apego con su hermano menor, pero también porque es tratado como cosa, como su trofeo, como su premio. Pero no lo sé, díganme ustedes qué piensan al respecto. Como siempre, leo cada uno de sus comentarios y yo considero que es bastante importante. Muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado y nos veremos en la próxima.